¿Qué va a pasar en los Estados Unidos? Estos candidatos como el gobernador de Florida o el gobernador de Texas, que han dicho abiertamente vamos a invadir a México por el fentanilo, por la expansión de los narcos. O sea, se puede crear un conflicto. Gracias. No, es tema de campaña. Yo no. ¿Quién sabe, Charlie? No, bueno, ojalá. No, pero yo creo que en el fondo lo que dice Paco tiene razón en que da pretexto. Sí, eso sí. Da el pretexto para que haya voces locas como es DeSantis y tan locas como es el señor Abbott, ¿verdad? Y tan terribles. Terrible. Y como el que puso estas boyas ahí a la mitad del río, etcétera. Gente horrible. Sin embargo, da el pretexto. And then I'm going to pick up the phone and I'm going to have a phone call with Claudia Sheinbaum or whoever it is that wins the next Mexican presidential election. I'm grateful that AMLO is going to be out. Mexico has an election in 2024. Whether it's Sheinbaum or somebody else who wins that election, I'm going to reset the relationship and say, listen up. For a tiny fraction, and it will be a tiny fraction, of what we have already spent in Ukraine, we can help you, Mexico, regain your sovereignty from the Mexican drug cartels who are spilling over into our own homeland here. But if you don't do it, then we will come in and get the job done ourselves. Because the fact of the matter is, it's like if you have a neighbor who has a dog that comes over to your yard and keeps biting your family members repeatedly. If they keep repeatedly doing that, at some point you can take a shotgun and shoot that dog. That's legitimate, legal, morally, ethically justified. And I think the same thing applies to a country to our south that has lost its sovereignty to the Mexican drug cartels, and we're going to have to defend ourselves if necessary. El tema de la seguridad está, encuesta tras encuesta, ¿no? Resulta congruente en cuanto a que es el tema que más le quita el sueño, que más desvela a los mexicanos. Pues sí. Porque ya no se trata de no poder, en algunos lugares de la República, de no poder salir durante la noche. Ya se trata de no poder salir, punto. Pero ¿no? en las mismas carreteras. A cualquier hora del día. ¿Cuántas carreteras no puede ya circular? Las carreteras, sí. Porque o son los narcos o son los bandidos que van, por ejemplo, en la carretera Querétaro, de repente van dos coches enfrente, se abren, se cierran, no dejan pasar a nadie y bajan con armas de alto poder, coche tras coche, a asaltar a la gente. ¿Y qué tal la bronca del cartel de Jalisco Nueva Generación contra el cartel de Sonora o de Sinaloa? Sinaloa, sí. En Chiapas. Sí, en Chiapas. La bienvenida y el aplauso y el desfile que le hicieron al cartel de Juárez. Pero bueno, volviendo a lo que tú decías. Digo, al Jalisco Nueva Generación. Sí. ¿Lo viste? ¿Viste el video? Claro que lo vi, claro que lo vi. Aplausos y gritos y porras. Y vítores. Vítores, sí. Imagínate. Es que el problema más grave es, ya no sé si es el del agua, que creo que sí es el más importante, pero en segundo lugar, sin duda, ya no digas endeudamiento, ya no digas medicamentos, ya no digas servicios de salud, ni educación, ni seguridad, sino es el problema del narcotráfico. Ese es un problema que no sé cómo se va a resolver. Y como tú dices, si eran 150,000 personas yo lo haría extensivo al tema del crimen organizado, porque no es el tema del narcotráfico propiamente dicho. Sí. Es decir, cuando tú hablas de que están metidos en los aguacates, están metidos en los limones y están metidos en el cobro de la pesca, el derecho de piso, los secuestros, etcétera, estamos hablando de crimen organizado, no solamente del tema del narcotráfico. Porque en un principio se identificaba uno con el otro y se decía, son narcotraficantes. No, ahora se ha creado toda una industria alrededor, por supuesto, del crimen organizado, que tiene que ver con todo lo que se mueve. Sí, claro. Qué desastre de gobierno, porque vivimos en el mejor país del mundo. No nos lo merecemos, la verdad. No. Es una tragedia en todos los órdenes. Yo insisto en que el próximo gobierno va a tener mucho que reconstruir y la seguridad es uno de los temas más importantes. Mira, hay digamos, diferentes
niveles y categorías. El tema de la seguridad yo diría que es como una sombrilla. Sin esa sombrilla, pues simple y sencillamente no pueden vivir las cosas de abajo. No podemos vivir como país, como nación. El tema del agua, el tema de las finanzas públicas, etcétera, y el tema de si hay reforma fiscal o no hay reforma fiscal, y el tema, yo te diría, son los instrumentos que uno utiliza. Pero el tema de la seguridad y el tema de que, como dijo hace un momento Carlos, el crimen organizado se haya hecho cargo inclusive de los procesos electorales y ya esté participando con candidatos en los mismos procesos electorales. Es muy, muy grave. Y si no son los candidatos de ellos, pues los mandan a asesinar o los amenazan para que se bajen y para que vayan los que ellos quieren. Yo estaba pensando en Bukele. Lo que ha hecho Bukele es impresionantemente impresionante. ¿Sí yo debo decir y estoy yo en que contra lo último que yo quisiera es que seamos El Salvador. Sí, ojo, yo estoy en contra, pero les funciona. Pero no, cada vez lo que pasa es que ese tipo, la gente dice, bueno, pues no será muy democrático y no será muy incluyente, pero funciona. Y yo ya lo que quiero es que pueda uno caminar por la calle. Pues sí. Y que no me estén, el crimen organizado no me esté controlando. El precio del limón se ha ido verdaderamente a las nubes. 75 pesos, ¿no? El kilo, es una barbaridad. Sí. Bueno, pero también hay otro ingrediente que no podemos ignorar, ¿no? Y eso le afecta a todo mundo. A todo mundo. Le afecta a todos los consumidores. Ayer, no sé si ustedes vieron la nota en el periódico, donde acusan al presidente Trump, y lo digo porque está conectado con lo que voy a comentar a continuación, por fraudes bancarios. Es decir, él sobrevaluó sus activos para tener más créditos y además para evadir al fisco, él y sus hijos. El juez lo dijo. Entonces corre el peligro de irse a la cárcel él y sus hijos. Sí. Es una sentencia ya. Así es. Entonces lo que quiero decir es que, ¿qué va a pasar en los Estados Unidos? Estos candidatos como el gobernador de Florida o el gobernador de Texas, que han dicho abiertamente vamos a invadir a México por el fentanilo, por la expansión de los narcos. O sea, se puede crear un conflicto gracias. No, es tema de campaña, yo no. ¿Quién sabe, Charlie? No, bueno, ojalá. No, pero yo creo que en el fondo lo que dice Paco tiene razón en que da pretexto. Sí, eso sí. Da el pretexto para que haya voces locas como es DeSantis y tan locas como es el señor Abbott, ¿verdad? Y tan terribles. Terrible. Y como el que puso estas boyas ahí a la mitad del río, etcétera. Gente horrible. Sin embargo, da el pretexto. Y tienes dos grandes pretextos. Uno, la migración. Ahora estamos viendo lo que está sucediendo en Chiapas. Bueno, ya el mismo Ferromex ya no pudo transportar, ya paralizaron el servicio de transporte de ferrocarriles, que es bien serio, porque imagínate, esos ferrocarriles transportaban mercancías, equipos, instrumentos. Ya reanudaron el servicio, pero la razón por la cual lo interrumpieron fue precisamente porque la gente se subía al techo y se caían y se morían. No, pero el problema es que, ¿cómo vamos a acabar con ese problema? Es un problema muy, muy serio el de la migración. Y claro, ese y el del fentanilo. Sí. Porque además, pues ya no al narcotráfico ya no le basta con México. Ya vimos lo que pasó con el candidato en Ecuador, que cuando dijo que iba a extinguir uno de los cárteles de México, lo mataron. O sea, son dos problemas diferentes, los dos de enorme magnitud. Uno es el tráfico de drogas, que ahora se agrava con el tema del fentanilo. ¿Por qué? Porque políticamente ya los americanos ya reaccionaron ante el tema del fentanilo, porque se han muerto 110,000 americanos. Sí, claro. Por el tema del fentanilo. Y por otro lado tienes
el tema quizá políticamente más delicado, más sensible, más explosivo, que es el tema de la frontera sur y de la migración. Vamos a estar en las campañas, México. Y en donde lamentablemente estaremos en las campañas, pero además estamos hablando de haitianos ya africanos. Africanos, sí. Estamos hablando de venezolanos. Haití. Estamos hablando, sí, por ahí empecé, sí, por los haitianos, pero más los mexicanos, ¿no? Claro, mexicanos. Pero ya tenemos inclusive gente de Ucrania y gente de Europa que escoge la vía de México necesariamente, ¿no? Son miles de kilómetros, pasarse a los Estados Unidos. De frontera. Pues Y entonces tenemos un problema muy grave con el tema de la migración. No tenemos una política de migración, punto. Sí, no tenemos más que la de responder a las necesidades de los Estados Unidos de alguna manera, porque obviamente esto que está pasando todos los días pues nos demuestra que no es funcional ni es eficiente la política. Y por otro lado, insisto, el tema del narcotráfico, y en particular con el tema del fentanilo. Casi nos tenemos que ir, pero antes de Berito, hay un video que no entiendo qué hace Titina en la pantalla principal de Times Square. Sí, es lo que iba a decir. O sea, les quiero compartir esta mamada de alguien que puso a Titina en la pantalla principal del centro de Nueva York, de Manhattan, este video.